Mi papá preguntó, ¿por qué no has venido a casa en casi un año? Así que señalé las fotos familiares detrás de él, cada cumpleaños, Navidad y vacaciones con la familia de mi hermano en primer plano, y dije, encuéntrame en una de ellas. Entonces entenderás por qué dejé de venir. Quiero decir algo de antemano. No odio a mi familia. Eso sería más fácil. El odio te da energía. Lo que tengo es algo más silencioso que eso. Es la sensación que tienes cuando entras en una habitación y te das cuenta de que nadie notó que te habías ido. Mi nombre es Ethan. Tengo 33 años. Soy ingeniero estructural. Y durante la mayor parte de una década, he sido el hijo que mis padres olvidaron incluir. No de una manera dramática como encerrado en el sótano. Nada tan obvio. Es más como si me hubiera convertido en un mueble. ¿Sabes cómo dejas de ver un sofá después de un tiempo? Ese soy yo. Soy el sofá. Mi hermano Mason es 3 años mayor. Es el tipo de persona que entra en una habitación y la habitación se reorganiza a su alrededor. Risa fuerte, gran personalidad, siempre tiene una historia. Se casó con Olivia cuando tenía 27 años, tuvo 2 hijos rápidamente, Caleb y Sofía, y en algún momento del camino, se convirtió en el punto central de nuestra familia. Cada festividad giraba en torno a su horario. Cada cena de domingo era en su casa o se basaba en lo que sus hijos querían comer. Mis padres cuidaban a sus hijos 3 días a la semana. Mi madre publicaba sobre la apertura de su restaurante como si fuera su departamento de marketing personal. Y yo, vivía a 2 horas al norte. Tenía un buen trabajo, un perro llamado Buddy, una casa que había renovado principalmente con mis propias manos. Llamaba cada par de semanas. Conducía para las grandes festividades. Estaba bien. Sin embargo, aquí está el problema de estar siempre bien. Cuando eres el hijo que siempre está bien, la gente deja de verificar. Dejan de llamar. Dejan de guardarte un asiento. Y te dices a ti mismo que no importa porque eres un adulto y ya no necesitas que tu mamá ponga tu dibujo de crayón en el refrigerador. Pero sí importa. Solo que toma un tiempo darse cuenta de cuánto. La última vez que fui a casa fue en Acción de Gracias, hace casi un año. Conduje 2 horas, traje un pastel que a mi madre le gusta, llegué justo a tiempo. La familia de Mason ya estaba allí. Caleb corría por la casa como un tornado. Sofía estaba en el regazo de mi mamá, y Olivia estaba en la cocina actuando como si fuera la dueña del lugar. Nadie me saludó cuando entré. Me quedé en la entrada durante probablemente 15 segundos antes de que mi papá levantara la vista del partido de fútbol y dijera, «Oh, hola, Ethan. No te oí entrar». No me oíste. La historia de mi vida. La cena estuvo bien. El pavo estaba seco. Olivia hizo un comentario sobre cómo debería salir y encontrar a alguien porque no quieres ser el tío raro para siempre. Mason se rió. Mi mamá sonrió y cambió el tema a la liga de fútbol de Caleb. Comí mi comida, ayudé a limpiar y nadie me hizo una sola pregunta sobre mi vida. ¿Ni una? Después de la cena, estaba llevando platos a la cocina cuando me detuve en el pasillo. Mis padres tienen esta pared. Ya sabes el tipo. Marcos del suelo al techo, toda la historia familiar. Había pasado por allí 100 veces. Pero esa noche, realmente miré. Había probablemente 40 fotos en esa pared. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, vacaciones en la playa, barbacoas en el patio, la boda de Mason y Olivia, prominentemente centrada. El primer cumpleaños de Caleb, el bautizo de Sofía, Mason sosteniendo un gran pez en el lago, mis padres con los hijos de Mason en el regazo de Santa. Conté 42 marcos. Yo estaba en 3 de ellos. Mi graduación de secundaria, mi graduación de la universidad, y una foto de grupo de hace quizás 15 años donde estaba parcialmente bloqueado por el hombro de Mason. 3 de 42. Y luego vi la que realmente me afectó. Era nueva. Una gran foto de 20x25 en un bonito marco de plata, en el centro de la pared. La Navidad del año pasado. Mis padres, Mason, Olivia, Caleb, Sofía, todos con pijamas a juego frente a un árbol decorado.
Grandes sonrisas. Retrato familiar perfecto. Yo no estaba en ella. No estaba en ella porque no me invitaron. Me enteré de esa reunión de Navidad por una publicación de mi madre en Facebook 2 días después de que sucediera. Había puesto de pie de foto, toda la familia junta. No había dicho nada en ese momento. ¿Cuál habría sido el punto? Pero de pie allí en ese pasillo, sosteniendo una pila de platos sucios, mirando esa foto, algo hizo clic. No exactamente ira, más bien claridad. Como si hubiera estado entrecerrando los ojos ante algo borroso durante años y alguien finalmente me hubiera dado la graduación correcta. Dejé los platos. Cogí mi chaqueta. Le dije a mi papá que tenía que madrugar y me fui. Apenas levantó la vista. No volví. Ni para Navidad. Ni para Año Nuevo. Ni para el cumpleaños de mi mamá en marzo. Ni para Pascua. Ni para la fiesta de cumpleaños de Caleb en junio, de la que me enteré a través de una invitación de Facebook enviada claramente como una ocurrencia tardía. Simplemente dejé de aparecer. Supuse que tardarían un tiempo en darse cuenta. Tenía razón. Tardaron 11 meses. La llamada llegó un martes de octubre. Mi papá, lo que me sorprendió. Él casi nunca llamaba. Mamá siempre era la que enviaba mensajes de texto, generalmente para preguntar si podía enviarle algo a Mason o para reenviar una foto de los nietos. Ethan, soy papá. Como si no fuera a reconocer su número. Tu mamá y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que no has venido a casa en un tiempo. ¿Está todo bien? Estoy bien, papá. Bueno, se acerca Acción de Gracias. Tu mamá ya está planeando el menú. Mason y Olivia vienen, obviamente. Nos encantaría tenerte. Nos encantaría tenerte. Como si fuera un vecino al que estuvieran siendo amables. Casi digo que sí, casi hago lo fácil, pero luego pensé en esa pared y algo dentro de mí simplemente no se doblegó. Lo pensaré, dije. 2 semanas después, mi mamá llamó. No para preguntar cómo estaba, sino para decirme que el restaurante de Mason estaba pasando por una mala racha y que la familia apoya a la familia. Le dije que esperaba que todo saliera bien. Sonaba molesta de que no me ofreciera a extender un cheque. Luego, una semana después, volvió a llamar. Esta vez, estaba molesta. Ethan, tu padre está dolido porque no te has comprometido para Acción de Gracias. ¿Qué te pasa? Así que conduje hasta allí. No para Acción de Gracias, solo un sábado normal. Les dije que quería hablar. Cuando llegué, mi papá estaba en su sillón reclinable y mi mamá en el sofá fingiendo ver un programa de renovación de casas. Ambos parecían incómodos. ¿Bien? Mi papá comenzó, hijo, ¿qué está pasando? Apenas has llamado. Te perdiste la Navidad. Te perdiste el cumpleaños de tu mamá. ¿Por qué no has venido a casa en casi un año? Lo miré. Luego miré la pared detrás de él. Todos esos marcos. Todas esas caras sonrientes que no eran la mía. Levántate un segundo, le dije. Parecía confundido, pero se levantó. Caminé hacia la pared de fotos. La señalé. Encuéntrame, le dije. Encuéntrame en una de ellas. Cualquier cumpleaños, cualquier Navidad, cualquier vacación. Encuéntrame. Él miró fijamente la pared. Mi mamá se quedó muy callada. Tienes 42 marcos en esta pared, papá. Estoy en 3 de ellos. En uno, estoy bloqueado por el hombro de Mason. Tienes una foto de Navidad del año pasado. Con el pie de foto, toda la familia junta. Yo no estaba allí. No fui invitado. Mi papá abrió la boca. No salió nada. Mi mamá, sin embargo. Mi mamá tenía algo que decir. Siempre lo tiene. Ethan, eso es tan injusto. No podemos evitar que nunca estés cerca para salir en las fotos. Si visitaras más a menudo, también estarías ahí arriba. Y esa, justo ahí, es la frase que rompió algo que no sabía que todavía se mantenía unido. Porque yo había visitado.
Había estado en cumpleaños y festividades durante años. Simplemente nunca me apuntaron con una cámara. No grité. No lloré. Solo asentí y dije, de acuerdo, mamá. Y me fui. Estaba a medio camino de casa cuando noté algo que me había perdido. En esa gran foto de Navidad, a la que no fui invitado, había una pila de papeles en la mesita auxiliar detrás del codo de mi papá. Había tomado una foto de la pared de fotos con mi teléfono, algo instintivo. La forma en que fotografías la evidencia cuando sabes que la necesitarás más tarde. Hice zoom en esos papeles. El encabezado era parcialmente visible. Pude distinguir un logotipo, una cantidad en dólares y una palabra, hipoteca. La casa de mis padres está pagada desde hace 12 años. Entonces, ¿por qué había papeles de hipoteca en su mesita? Excepto que no era su casa en esos papeles. Reconocí el logotipo. Era la cooperativa de crédito cerca del lago, la que mi abuelo usaba para todo, incluida la casa del lago. Necesito contarte sobre la casa del lago, porque sin ese contexto, el resto de esto no tiene sentido. Mi abuelo Walter era el padre de mi mamá. Era un hombre tranquilo, del tipo que preferiría construir algo con sus manos que sentarse a hablar de ello. Compró la casa del lago en 1987. Nada lujoso. 3 dormitorios, un porche con mosquitero, un muelle que reconstruyó 2 veces. Estaba en un trozo de costa en un pequeño pueblo a unos 45 minutos al este de donde viven mis padres. De niño, ese lugar era mi sitio favorito en la tierra. Aquí está la cosa sobre el abuelo Walter. Él me veía, en una familia donde yo era básicamente papel pintado. Él fue la única persona que me hizo sentir que realmente estaba allí. Me enseñó a pescar, a usar un nivel, a leer un plano. Cuando le dije que quería ser ingeniero, no preguntó por qué como todos los demás. Simplemente dijo, bien. Tienes el ojo para ello. Murió hace 4 años. Dejó la casa del lago en un fideicomiso. Mi mamá fue nombrada fideicomisaria, lo cual era normal ya que era su única hija, pero los términos eran específicos. La propiedad debía beneficiar a ambos nietos por igual, a Mason y a mí. Ninguno de nosotros la poseía directamente, pero tampoco ninguno podía ser excluido. Cualquier decisión importante sobre la propiedad, incluida la venta, el arrendamiento o la obtención de cualquier tipo de préstamo contra ella, requería el consentimiento por escrito de ambos beneficiarios. El abuelo Walter era cuidadoso así. Creo que sabía de lo que mi madre era capaz, incluso si nunca lo dijo en voz alta. Después de su muerte, fui a la casa del lago unas cuantas veces al año. A veces llevaba a Buddy y simplemente me sentaba en el muelle. Mason fue quizás una vez. No era sentimental al respecto. Pero supuse que el lugar estaba allí, tranquilo y seguro, tal como lo dejó el abuelo Walter. Supuse mal. La semana después de mi confrontación en casa de mis padres, no podía dejar de pensar en esos papeles de hipoteca que vislumbré en la foto de Navidad. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. La casa de mis padres estaba pagada. No había razón para documentos de hipoteca a menos que estuvieran refinanciando, lo cual sería extraño para 2 personas que viven de una pensión y un salario a tiempo parcial. Entonces, el tío Arthur llamó. El tío Arthur es el hermano menor de mi abuelo. Tiene 77 años, semi-retirado, solía ser contador. Todavía vive a unos 20 minutos de la casa del lago y hace una revisión de los impuestos sobre la propiedad cada año como un favor al patrimonio de Walter. Es el tipo de persona que lee cada línea de cada documento. Necesito que te sientes, Ethan, dijo. Y de inmediato, pude oírlo en su voz. Ese tono específico que los hombres mayores adquieren cuando están a punto de decirte algo que han estado guardando durante unos días. Ya estoy sentado, tío Arthur. Bien. Estaba haciendo la verificación anual de impuestos en la propiedad del lago de tu abuelo. Saqué los registros del condado como siempre hago, y hay un gravamen sobre ella. No dije nada. Un gravamen hipotecario. Alguien sacó un préstamo contra la propiedad. $180,000. El gravamen se registró hace unos 14 meses. Eso no es posible, dije. El fideicomiso requiere ambas firmas,
la mía y la de Mason. Nadie me pidió que firmara nada. Hubo una larga pausa. Luego el tío Arthur dijo, lo sé, hijo. Por eso estoy llamando. Ya había sacado los documentos registrados de la oficina del secretario del condado. La solicitud de préstamo, los formularios de consentimiento, todo. Y allí estaba, mi firma, o más bien algo que se suponía que era mi firma, en un formulario de consentimiento que autorizaba al fideicomisario a grabar la propiedad. No había firmado nada. No me habían pedido que firmara nada. Ni siquiera sabía que esto estaba sucediendo. ¿Quién sacó el préstamo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tu madre firmó como fideicomisaria. Los fondos del préstamo fueron a una cuenta a nombre de ella y de tu padre. $180.000. Contra la casa del lago de mi abuelo. El lugar que construyó con sus propias manos. El lugar que puso en un fideicomiso específicamente para protegerlo para Mason y para mí. ¿A dónde fue el dinero? Pregunté. No lo sé con certeza, dijo el tío Arthur. Pero el restaurante de Mason tuvo una gran renovación hace unos 14 meses. Nuevo equipo de cocina, comedor ampliado, nueva señalización. Recuerdo que tu madre publicó sobre ello. Hace 14 meses. Justo en la época en que mi madre empezó a hacer comentarios mordaces sobre cómo la familia apoya a la familia y cómo Mason estaba construyendo algo especial. Me senté en mi sala de estar durante mucho tiempo después de esa llamada. Buddy apoyó la cabeza en mi rodilla. Le rasqué las orejas e intenté organizar lo que sentía, porque no era una sola cosa. Eran capas. Estaba la ira obvia. Mi madre había falsificado mi firma en un documento legal. Eso no es un área gris. Eso no es un malentendido. Eso es un delito. Pero debajo de la ira, había algo peor. Ni siquiera había dudado. Necesitaba dinero para Mason, y la idea de pedírmelo era aparentemente tan impensable, tan fuera de su realidad operativa, que simplemente saltó directamente a la falsificación. No era que pensara que yo diría que no. Era que yo no se le ocurrió en absoluto. Falsificó mi firma de la misma manera que falsificas la de un extraño, porque eso es lo que yo era para ella. Un nombre en un formulario. Llamé al tío Arthur a la mañana siguiente. Necesito copias de todo lo que sacaste, le dije. Los documentos del gravamen, los formularios de consentimiento, todo. Ya las hice, dijo. Supuse que las querrías. Luego llamé a un amigo de la universidad que trabaja en Derecho Inmobiliario Comercial. Le conté la situación a grandes rasgos, sin dar nombres. Escuchó, hizo algunas preguntas y luego dijo, Ethan, necesitas un abogado inmobiliario, no a mí. Alguien que maneje disputas de fideicomisos y fraude. Y lo necesitas pronto, porque si ese restaurante se hunde, el banco irá a por la casa del lago. Esa frase me golpeó como un camión. El banco irá a por la casa del lago. La casa del lago del abuelo Walter. El muelle que reconstruyó 2 veces. El porche con mosquitero donde me enseñó a jugar al ajedrez. Encontré a Catherine Reed a través de una referencia. Es una abogada inmobiliaria que se especializa en litigios de fideicomisos y sucesiones. 50 y tantos años. Lee todo con un bolígrafo rojo. No sonríe mucho. Mi tipo de persona. Me senté en su oficina con los documentos del tío Arthur esparcidos sobre la mesa de conferencias. Los revisó página por página, tomó notas, me hizo preguntas. Cuando llegó al formulario de consentimiento con mi firma falsificada, lo sostuvo junto a mi firma real en el acuerdo de retención que acababa de firmar. Ni siquiera se parecían. Mi firma real es compacta y angular. La del formulario de consentimiento era en bucles y de gran tamaño, como si alguien estuviera tratando de hacerla parecer oficial. Catherine dejó ambos documentos y me miró por encima de sus gafas. Su madre cometió un delito grave, dijo. Falsificación de un instrumento legal. Potencialmente también fraude contra el prestamista, ya que el banco aprobó el préstamo basándose en un consentimiento fabricado. Y dependiendo de lo que hizo con el dinero, podría haber cargos adicionales relacionados con el incumplimiento del deber fiduciario como fideicomisaria.
Hizo una pausa. ¿Qué quiere hacer al respecto? Miré los documentos. El nombre de mi abuelo en el fideicomiso. Mi firma falsa en el formulario de consentimiento. $180.000 desangrándose de lo único que le pidió a mi madre que protegiera. Quiero que la casa del lago esté a salvo, dije. Quiero que mi parte del fideicomiso esté asegurada. Y quiero que mi familia entienda exactamente lo que hicieron. Catherine asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Catherine me lo explicó en esa primera reunión. Tenía opciones, y ninguna era sencilla. Opción 1, ir a la policía. Presentar una denuncia por falsificación. Dejar que el sistema de justicia penal se encargue. Mi madre podría enfrentarse a cargos por delitos graves, posible tiempo en prisión. El prestamista probablemente aceleraría el préstamo, lo que significa que los $180.000 completos vencerían de inmediato. Si no se pudiera pagar, el banco ejecutaría la hipoteca de la casa del lago. Opción 2, ir directamente al prestamista. Informarles que el consentimiento fue falsificado, que el préstamo se obtuvo de manera fraudulenta. El prestamista casi con seguridad anularía el préstamo, pero también querrían su dinero de vuelta. Mi madre sería la responsable, y si no pudiera pagar, irían a por la propiedad de todos modos. Opción 3, manejarlo en privado primero. Confrontar a la familia, exigir que el préstamo se pague o se reestructure, liberarme de cualquier responsabilidad y asegurar el fideicomiso con nuevas protecciones. Usar la evidencia de la falsificación como palanca, no como un arma, y mantener la opción criminal en mi bolsillo trasero en caso de que se negaran a cooperar. Elegí la opción 3. No porque mi madre mereciera la piedad. Porque mi abuelo no habría querido a su hija en la cárcel, y porque quería salvar la casa del lago, no que la subastaran en una venta por ejecución hipotecaria. Pero Catherine fue clara. Si vas a confrontarlos, primero tienes que ser hermético. Necesitas documentación que no puedan discutir. Y necesitas saber exactamente lo que vas a pedir antes de entrar por esa puerta. Así que eso es lo que hicimos. Y aquí es donde necesito que entiendas algo sobre cómo opero. Soy un ingeniero estructural. Todo mi trabajo consiste en mirar edificios y averiguar dónde va el peso, dónde se concentra el estrés, dónde está el punto de fallo. No me apresuro. Mido 2 veces. Reviso mis cálculos. Y no empiezo la demolición hasta que sé exactamente qué es un muro de carga y qué no lo es. Pasé las siguientes 6 semanas construyendo mi caso. Primero, el análisis de la escritura. Catherine me conectó con un examinador de documentos forense. Proporcioné muestras de mi firma real de declaraciones de impuestos, los documentos de cierre de mi hipoteca y mi licencia profesional. Las comparó con el consentimiento falsificado. Su informe tenía 14 páginas, pero el resumen eran 2 frases. La firma en cuestión no era consistente con los hábitos de escritura conocidos de las firmas auténticas de Eisen. En términos sencillos, era una falsificación. Segundo, el rastro del dinero. El tío Arthur ayudó con esto. Sacó los registros bancarios de la cuenta del fideicomiso, a la que como asesor familiar del patrimonio tenía acceso limitado. Los $180.000 del préstamo se habían depositado en la cuenta corriente conjunta de mis padres. Desde allí, $140.000 se transfirieron en 3 pagos separados a la LLC del restaurante de Mason. Los $40.000 restantes se destinaron a los gastos generales de mis padres durante los meses siguientes. Un techo nuevo en su casa, un viaje a Florida, un nuevo cortacésped de asiento. Gastaron $40.000 del legado de mi abuelo en unas vacaciones y equipo de jardinería. Tercero, la salud financiera del restaurante. Esta parte fue más fácil de lo que debería haber sido. El restaurante de Mason tenía una página pública de Facebook donde Olivia publicaba actualizaciones constantemente. Tan bendecida de anunciar nuestra expansión. Nuevo menú el próximo mes. La familia lo es todo y este lugar está construido sobre valores familiares. Hice capturas de pantalla de todo. El asistente legal de Catherine sacó los archivos públicos del restaurante. Era una LLC con Mason como único miembro. Los ingresos eran modestos.
Había 2 gravámenes de proveedores pendientes, lo que significa que no había pagado a los proveedores. La gran renovación de hace 14 meses había sido claramente un último recurso desesperado, no una inversión. El restaurante no estaba prosperando. Estaba con soporte vital, y la casa del lago de mi abuelo era el goteo intravenoso. Cuarto, y esta fue la parte que realmente me mantuvo despierto por la noche. Conduje hasta la oficina del secretario del condado yo mismo. Quería ver los documentos registrados originales, no copias. El secretario sacó el archivo y me senté en una mesa pública y revisé cada página. El formulario de consentimiento tenía mi firma falsificada, pero también tenía un sello de notario. Alguien había notarizado mi firma falsa. Eso significaba que o el notario estaba compinchado o mi madre había encontrado a alguien dispuesto a sellar un documento sin verificar la identidad del firmante. De cualquier manera, era otra capa de fraude. Fotografié cada página. Luego salí a mi camioneta y me quedé allí sentado durante 20 minutos, solo respirando. Durante todo esto, me mantuve tranquilo con mi familia. Esa fue la parte más difícil. Mi madre me envió 2 mensajes de texto. Uno para preguntar si seguía siendo dramático por las fotos y otro para decirme que el restaurante de Mason iba a tener un fin de semana de gran reapertura y que significaría mucho para tu hermano que vinieras. Respondí a ambos textos cortésmente. Corto y amigable. Suena genial, intentaré ir. Me alegro de que las cosas vayan bien. Pude notar que mi mamá tomó esto como una victoria. Sus siguientes textos fueron más cálidos. Me envió una foto de Sofía con un disfraz de Halloween. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Incluso dijo, te extrañamos, cariño. Clásico de Susan. En el momento en que piensa que te has sometido, el calor vuelve a raudales. Mason me llamó una vez durante este periodo. Fue incómodo, lo cual era normal para nosotros. Nunca habíamos sido cercanos. Él es 3 años mayor y éramos niños diferentes. Él jugaba al béisbol, yo leía planos. Él era ruidoso, yo era callado. Coexistíamos más de lo que conectábamos. Hola, colega, dijo. Mamá dice que has estado pasando por algunas cosas. Solo quería saber cómo estabas. Te lo agradezco, Mason. Estoy bien. Genial, genial. Oye, deberías pasar por el restaurante alguna vez. Hicimos una gran renovación. Nuevo ahumador, nuevo comedor. La falda de res está increíble ahora. Le echaré un vistazo, dije. Impresionante. Y oye, se acerca Acción de Gracias. Mamá va a tirar la casa por la ventana. Sería bueno tenerte allí. Dije que lo pensaría. Dijo genial 3 veces más y colgó. Ese fue todo el alcance de Mason preocupándose por su hermano. 45 segundos. Sin preguntas de seguimiento, sin curiosidad genuina. Solo una rápida llamada de relaciones públicas y de vuelta a la falda de res. La cosa es que no creo que Mason supiera sobre la falsificación. No los detalles, al menos. Creo que sabía que el dinero de la renovación provenía de recursos familiares, y no hizo preguntas porque hacer preguntas podría haber significado escuchar respuestas que no quería. Mason no es malo. Simplemente está cómodo. Pasó toda su vida siendo la prioridad, y nunca ha tenido que examinar por qué. El dinero apareció. La renovación sucedió. El restaurante sobrevivió otro trimestre. ¿Para qué agitar las aguas? Pero $140,000 de ese dinero fueron robados de un fideicomiso que era mitad mío. Su comodidad se construyó sobre la traición a mi abuelo. 6 semanas después de la reunión inicial con Catherine, estábamos listos. Tenía el informe forense de escritura, la documentación del rastro del dinero, los registros del condado, el problema del notario y una carta de resolución propuesta que Catherine había redactado. La carta describía todo lo que habíamos encontrado y presentaba mis demandas: pagar la hipoteca en 90 días, destituir a mi madre como fideicomisaria y nombrar a un fiduciario independiente, y transferir mi 50% de interés en la Casa del Lago a un fideicomiso separado únicamente a mi nombre. Si se negaban,
presentaríamos una demanda civil y remitiríamos la falsificación al fiscal del distrito. Catherine la llamó una carta para que entraran en razón. Estaba listo para enviarla, pero quería entregarla en persona. Catherine levantó una ceja ante eso. La mayoría de los clientes prefieren la distancia, dijo. Lo sé, pero quiero ver sus caras. Ella asintió. Entonces lo haremos a tu manera. Elegí una fecha, el sábado antes de Acción de Gracias, el mismo fin de semana de la gran reapertura de Mason en el restaurante. Mi madre, mientras tanto, me había enviado un mensaje de texto esa mañana: «Qué emoción que estarás aquí para Acción de Gracias este año». La reapertura de Mason es el sábado. Vamos a ir todos. Toda la familia finalmente junta de nuevo. No tenía idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos la tenía. En lo que a ellos respectaba, Ethan había vuelto al redil. El hijo invisible había aceptado su lugar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El sábado de la gran reapertura de Mason fue uno de esos días de otoño perfectos que parece que se están burlando de ti. Cielo azul, hojas cambiando de color, aire fresco. Conduje las 2 horas con el sobre de Catherine en el asiento del pasajero y un nudo en el estómago que no se desataba. No iba a hacer esto en el restaurante. Independientemente de lo que pensara de mi familia, hacer estallar el negocio de alguien en público no era la jugada. Iba a ir primero a casa de mis padres, antes de la cena de reapertura. Exponer los hechos, presentar la carta, darles la oportunidad de responder en privado. Llegué a casa de mis padres a las 2 de la tarde. La camioneta de Mason ya estaba en la entrada, lo que no esperaba. Se suponía que debía estar en el restaurante preparándose, pero allí estaba, sentado en el porche delantero con mi papá, ambos tomando café como si fuera un sábado cualquiera. Ethan. Mason se levantó y sonrió. ¿Realmente viniste? Mamá se va a volver loca. ¿Dónde está mamá? Adentro. Está haciendo un pastel para la reapertura. Entra, hombre. Entré. La casa olía a canela y mantequilla, lo que en otras circunstancias habría sido reconfortante. Mi mamá estaba en la cocina, con harina en el delantal, pareciendo genuinamente feliz de verme. Se limpió las manos y vino a darme un abrazo. Oh, cariño. Estoy tan contenta de que estés aquí. Este va a ser un fin de semana tan bueno. Mamá, necesito hablar contigo y con papá. Y Mason también debería escuchar esto. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. La forma en que una bombilla se atenúa antes de estabilizarse. ¿Sobre qué? ¿Podemos sentarnos? Nos mudamos a la sala de estar. Mi papá en su sillón reclinable, mi mamá en el sofá, Mason apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. La pared de fotos estaba justo detrás de la cabeza de mi papá. Los 42 marcos. Podía ver la foto de Navidad desde aquí. Saqué el sobre de Catherine de mi chaqueta y lo puse en la mesa de café. Antes de abrir esto, quiero hacer una pregunta. Mamá, ¿sabes qué hay en el fideicomiso del abuelo Walter? Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? La casa del lago está en el fideicomiso. ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que requiere el fideicomiso si alguien quiere sacar un préstamo contra la propiedad? La habitación se quedó muy quieta. Mi papá miró a mi mamá. Mason descruzó los brazos. Consentimiento por escrito de ambos beneficiarios, dije. Mason y yo. Eso es lo que dice el fideicomiso. Ambas firmas. El rostro de mi mamá hizo algo que nunca había visto antes. Se quedó en blanco. No enojado, no a la defensiva, simplemente completamente vacío, como si alguien hubiera desconectado un enchufe detrás de sus ojos. Mamá, ¿sacaste un préstamo contra la casa del lago? Ethan, no creo que este sea el momento para. $180.000. Hace 14 meses. De la cooperativa de crédito del lago. Tengo los registros del condado. Mason se apartó del marco de la puerta. Espera, ¿qué? Mi papá no dijo nada. Estaba mirando a mi mamá con una expresión que no pude leer. O no lo sabía,
O lo sabía y se estaba dando cuenta ahora de lo grave que era. El préstamo requería mi consentimiento por escrito, continué. No lo di. Pero mi firma está en el formulario de consentimiento. Alguien firmó mi nombre. Ethan. La voz de mi mamá era más dura ahora. El calor se había ido tan rápido como un interruptor. Tu abuelo quería que esa propiedad apoyara a esta familia. El restaurante de Mason necesitaba ayuda. Hicimos lo que teníamos que hacer. Falsificaste mi firma. Firmé en tu nombre como fideicomisaria. Así no funcionan los fideicomisos, mamá. Tú lo sabes. Catherine Reed lo sabe. El examinador forense de escritura lo sabe. El color desapareció de su rostro. No gradualmente, de una vez, como si alguien lo hubiera drenado. Contrataste a un abogado, dijo Mason. Contrataste a un abogado contra tu propia familia. Contraté a un abogado porque mi madre cometió una falsificación contra un fideicomiso que mi abuelo creó para protegernos a ambos. $140,000 de ese dinero fueron a tu restaurante, Mason. ¿Sabías de dónde venía? Mason miró a mi mamá. Me dijiste que era de los ahorros. Dijiste que tú y papá habían estado guardando dinero. Era dinero de la familia, dijo mi mamá. La casa del lago es propiedad de la familia. Es propiedad del fideicomiso, dije. Y no tenías autoridad legal para grabarla sin mi consentimiento, por eso lo falsificaste. Abrí el sobre y puse los documentos sobre la mesa de café, el formulario de consentimiento con mi firma falsa, el informe del experto en escritura, los registros de gravamen del condado, la transferencia bancaria que mostraba $140,000 yendo a la LLC de Mason, la carta de demanda de Catherine. Mi papá cogió el formulario de consentimiento y lo miró. Luego miró mi firma real en un documento de impuestos que había incluido para comparar. Incluso sin el informe del experto, se podía ver. Las firmas no se parecían en nada. Susan, dijo mi papá en voz baja. ¿Qué hiciste? Oh, no empieces conmigo, Robert. Sabías que necesitábamos ese dinero. Estabas ahí mismo cuando lo discutimos. Sabía que estábamos ayudando a Mason. No sabía que habías falsificado el nombre de Ethan en un documento legal. Es un asunto de familia. No pensé que le importaría. Nunca viene por aquí de todos modos. Esa frase, no pensé que le importaría. Dejen que eso se asimile. Mi madre falsificó mi firma en un documento legal que autorizaba un préstamo de $180,000 contra mi herencia. Y su defensa fue que no me importaría porque, en su mundo, no me importa nada. Soy el sofá. Soy un mueble. Soy un nombre en un formulario. Lee la carta, mamá. Ella la cogió. Vi sus ojos moverse por la página. Catherine no se anda con rodeos. La carta exponía la falsificación, el incumplimiento del deber fiduciario, los posibles cargos criminales y las demandas, pagar el préstamo en 90 días, destituir a Susan como fideicomisaria, nombrar a un fiduciario independiente, transferir mi 50% de interés a un fideicomiso protegido separado. Mi mamá dejó la carta. Le temblaban las manos. Mandarías a tu propia madre a la cárcel. No quiero mandar a nadie a la cárcel. Por eso hay una resolución en esa carta. Pero necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no es un malentendido familiar. Es un delito grave. Y si no cooperas, mi abogada presentará una demanda civil y remitirá la falsificación al fiscal del distrito. Mason estaba paseando ahora. Esto es una locura. Vas a hacer estallar a toda esta familia por una casa en el lago. Yo no estoy haciendo estallar nada, Mason. Mamá falsificó un documento y sacó $180,000 de un fideicomiso. La casa del lago es la garantía de un préstamo que nunca debería haber existido. Si tu restaurante se hunde, y seamos honestos, tienes gravámenes de proveedores acumulándose, el banco va a ejecutar la hipoteca. Sobre la casa del lago del abuelo Walter. El lugar que pasó 30 años cuidando. Mason dejó de pasear. Los gravámenes de los proveedores eran aparentemente una noticia para él, o al menos una noticia que no esperaba que yo supiera.
Mi papá todavía sostenía el formulario de consentimiento, mirando las dos firmas. 90 días, dije. Eso es lo que dice la carta. Tienes 90 días para pagar el préstamo y reestructurar el fideicomiso. ¿De dónde se supone que vamos a sacar $180.000? Preguntó mi mamá. Ese no es mi problema, mamá. Encontraste $180.000 cuando Mason los necesitó. Encuéntralos de nuevo. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. El temporizador del pastel sonó en la cocina. Nadie se movió para apagarlo. Entonces mi mamá me miró con una expresión que nunca había visto dirigida hacia mí antes. No era culpa. No era remordimiento. Era furia. Pura furia sin diluir porque me había atrevido a existir lo suficientemente fuerte como para incomodarla. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, dijo. Casi me río. Casi. Pero no había nada divertido en todo esto. Cogí mi chaqueta. Le haré saber a Catherine que has recibido la carta. Tienes 90 días. Sugeriría que consiguieras tu propio abogado. Pasé por la pared de fotos al salir. 42 marcos. 3 conmigo en ellos. Cerré la puerta principal detrás de mí y me senté en mi camioneta durante 5 minutos antes de poder girar la llave. Mi teléfono vibró antes de llegar a la autopista. Un mensaje de texto de Mason. Acabas de arruinar el fin de semana de gran reapertura de mamá. Está en la cocina llorando. ¿Estás contento ahora? No respondí, pero pensé en lo que dijo. El fin de semana de gran reapertura de mamá, no la gran reapertura del restaurante de Mason. De mamá. Porque incluso los hitos comerciales de Mason eran realmente sobre ella. Casi estaba en casa cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz. Cuando lo escuché más tarde, era Olivia. Ethan, soy Olivia. No sé qué les dijiste a tus padres hoy, pero Mason vino al restaurante blanco como el papel y tu madre no para de llorar. Sea lo que sea esto, espero que estés orgulloso de ti mismo. Mason ha trabajado muy duro por este restaurante, y lo último que necesita es un drama familiar en su gran noche. Necesitas pensar en lo que le estás haciendo a esta familia. Guardé el mensaje de voz. Catherine me había dicho que lo guardara todo. Luego llamé al tío Arthur. Está hecho, le dije. Entregué la carta. ¿Cómo se lo tomaron? Más o menos como era de esperar. Estuvo callado un momento. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Ethan. Por proteger lo que él construyó. Esa fue la primera vez en 6 semanas que sentí que podía respirar. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Mi madre lanzó una campaña a gran escala. Llamó a todos los parientes que pudo contactar con su versión de los hechos, que se resumía en, Ethan está amenazando con demandar a su propia madre por una casa en el lago que nadie usa, y está tratando de destruir el restaurante de Mason por celos. Lloró a sus amigos de la iglesia. Publicó un vago estado en Facebook sobre cuando las personas que más amas se vuelven contra ti. Obtuvo 63 reacciones de corazón. También me llamó 14 veces. No contesté. Dejó mensajes de voz que comenzaron llorosos y gradualmente se volvieron más enojados. El último fue solo ella diciendo, espero que puedas vivir contigo mismo, Ethan, y colgando. Mason me envió 2 mensajes de texto. El primero decía, necesitamos hablar de esto como adultos. El segundo, 6 horas después, decía, hablé con un abogado. Dice que tienes un caso. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Ese segundo texto era el que estaba esperando. Mason había hablado con un abogado, lo que significaba que Mason ahora entendía la situación, no la versión de mi mamá. La realidad legal real. Se lo reenvié a Catherine. Me llamó esa noche. Buena señal, dijo. Está asustado. Démosles una semana para que vengan a nosotros con una propuesta antes de escalar. Vinieron en 5 días. Mason me llamó un jueves por la noche. Sonaba cansado, no enojado, solo agotado, lo cual era nuevo para él.
Mason no se agota. Mason es confiado, ruidoso e imperturbable. No sabía que ella falsificó tu nombre, dijo. Quiero que lo sepas. Te creo. Me dijo que el dinero era de los ahorros, que ella y papá lo habían estado guardando. No lo cuestioné. Debería haberlo hecho. La cantidad era demasiado grande, y simplemente no quería pensar de dónde venía realmente. Lo sé. Estuvo callado un rato. Al restaurante no le va muy bien, Ethan. La renovación ayudó durante unos meses, pero seguimos perdiendo dinero. Tengo 2 proveedores amenazando con retirar los contratos. No puedo devolver $140,000. No los tengo. No te estoy pidiendo que los devuelvas, Mason. Le estoy pidiendo a mamá que pague la hipoteca de la casa del lago y reestructure el fideicomiso para que esto no pueda volver a suceder. Ella tampoco tiene $180,000. Entonces necesita resolverlo. Vender inversiones, refinanciar su propia casa. No me importa cómo. La casa del lago no puede ser la garantía de un préstamo que ella obtuvo cometiendo fraude. Otra larga pausa. ¿Y si ayudo a pagarlo con el tiempo? Como un plan de pagos. Habla con Catherine. Ella trabajará con tu abogado en los términos. Pero la reestructuración del fideicomiso no es negociable. Mamá ya no puede ser fideicomisaria. Se va a volver loca cuando oiga eso. Debería haber pensado en eso antes de falsificar mi firma. No discutió. Creo que sabía que yo tenía razón. Simplemente no quería ser el que estuviera al lado de nuestra madre cuando los muros se vinieran abajo. Durante las siguientes 3 semanas, los abogados fueron y vinieron. Mi mamá se negó a participar al principio. Le dijo a su abogado, un tipo de su iglesia que principalmente manejaba testamentos, que las demandas de Catherine eran extorsión. Catherine respondió con un escrito de 12 páginas que describía la evidencia de la falsificación y un borrador de demanda listo para ser presentado. El abogado de mi mamá llamó a Catherine el mismo día y dijo que su clienta estaba dispuesta a negociar. Esto es lo que acordamos. Mis padres refinanciarían su propia casa para pagar la hipoteca de la casa del lago. Su casa valía alrededor de $340,000 y no debían nada, así que una refinanciación de $180,000 era manejable. La casa del lago quedaría libre y sin cargas en 60 días. Mi madre sería destituida como fideicomisaria. Se nombraría una compañía fiduciaria independiente. Mi 50% de interés se transferiría a un subfideicomiso con sus propias protecciones. Mason les devolvería a mis padres $2,000 al mes para la hipoteca refinanciada, reconociendo que el dinero se había destinado a su restaurante. Si realmente podía mantener esos pagos era un asunto entre él y nuestros padres. Y a cambio, yo no presentaría una denuncia penal ni una demanda civil. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, en la que mi mamá insistió porque no quería que nadie en la iglesia se enterara. Catherine lo llamó una resolución limpia. Yo lo llamé lo mínimo justo. Firmamos los papeles en la oficina de Catherine un miércoles por la mañana en diciembre. Mi mamá vino con su abogado de la iglesia. No me miró, ni una vez. Firmó cada documento con la mandíbula tan apretada que podía oír sus dientes. Cuando terminó, se levantó, se abotonó el abrigo y salió sin decir una palabra. Mi papá se quedó. Se paró junto a la puerta de la sala de conferencias, con las manos en los bolsillos, mirándome como siempre lo hace, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Lo siento, Ethan, dijo. Debería haber prestado más atención a muchas cosas. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Asintió. Luego se fue. Mason me alcanzó en el estacionamiento. Se veía mal. Ojeras, camisa arrugada. El restaurante obviamente le estaba pasando factura. Por si sirve de algo, dijo, yo también lo siento. No solo por el dinero, por todo. Las fotos, las festividades. Nunca pensé en cómo era para ti. Simplemente nunca lo pensé en absoluto. Esa fue probablemente la cosa más honesta que Mason me ha dicho. No fue una gran disculpa. No fue una promesa de cambiar.
Fue solo una admisión de que nunca había considerado mi experiencia, y que esa falta de consideración era su propia forma de crueldad. Gracias, Mason, dije. Lo digo en serio. Estamos bien. No estamos mal. Dale tiempo. El medio sonrió. ¿Justo? Eso fue hace 4 meses. Aquí es donde están todos ahora. Mis padres refinanciaron su casa. La hipoteca de la casa del lago está pagada. Mi mamá no me habla. Le dijo a mi papá que elegí el dinero por encima de la familia, lo cual es una reescritura bastante espectacular de lo que realmente sucedió. Mi papá me llama cada par de semanas. Las conversaciones son cortas e incómodas, pero suceden. Me envió una foto de la casa del lago el mes pasado. Sin pie de foto, solo la foto. Creo que fue su manera de decir que lo entendía. El restaurante de Mason sigue abierto, a duras penas. Ha reducido su menú, reducido las horas y despedido a 2 miembros del personal. Olivia volvió a trabajar como higienista dental para ayudar a cubrir las facturas. Mason y yo nos enviamos mensajes de texto ocasionalmente, nada profundo. Me envió una foto de Caleb pescando un pez y yo le respondí con un pulgar hacia arriba. No es una relación. Es el comienzo de una, tal vez. El tío Arthur conduce hasta la casa del lago una vez al mes para ver cómo están las cosas. Me llama después de cada visita con un informe. El muelle aguanta. El techo se ve bien. Al porche con mosquitero le vendría bien una nueva malla en el lado oeste. Tiene 77 años y trata ese lugar como si fuera tierra sagrada, porque para él lo es. Volví a la casa del lago hace unas semanas. La primera vez desde que todo sucedió. Traje a Buddy. Nos sentamos en el muelle y observamos el agua hasta que se puso el sol. ¿Estaba tranquilo? Sin drama. Sin culpa. Nadie haciéndome sentir que necesitaba justificar mi presencia. Pensé en el abuelo Walter. En cómo se sentó en este mismo muelle y se aseguró de que yo supiera que valía la pena ser visto. En cómo escribió un fideicomiso que se suponía que debía proteger este lugar para mí y para Mason. En cómo mi madre intentó borrarme de él de la misma manera que me borró de la pared de fotos. No pudo, sin embargo. Porque él me vio, incluso cuando nadie más lo hizo. Y se aseguró de que los papeles lo reflejaran. Ya no estoy enojado. No estoy triste. Simplemente he terminado de fingir que ser invisible era algo que elegí. Fue algo que me hicieron, y tenía todo el derecho de levantarme y decir ya es suficiente. Si estás leyendo esto y eres el hijo que nunca sale en las fotos familiares, quiero que sepas algo. No estás loco. No eres dramático. No eres demasiado sensible. La ausencia que sientes es real, y no le debes tu silencio a nadie por ello. Buddy y yo volvemos a la casa del lago este fin de semana. Voy a arreglar esa malla en el lado oeste del porche. El abuelo Walter habría querido que se hiciera.